Gloria a Dios, Dios bendiga las vidas ¿verdad? Que nos contactan en esta mañana por estos medios de la plataforma social, y estamos muy contentos porque el Señor nos permite tener un acercamiento por estas redes sociales, tomando en cuenta que estamos viviendo días que son finales, pues porque lo que vemos a nuestro alrededor y lo que dice la palabra nos anuncia que nuestra redención está cerca, aunque no sabemos fecha ni hora. Nosotros sabemos. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, buenos días para todos. En esta mañana hemos tratado de salir un poquito más temprano, pero nos fue cuesta arriba, así que en esta mañana damos gracias al Señor porque nos permite traer un devocional más en este día. Así que para nosotros es hermoso saber que hemos podido despertar a un nuevo día y que su gracia y su favor nos han alcanzado, y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos comenzar haciendo una oración, saludando a nuestro hermano Eric Soto, su esposa Dora. También saludamos a nuestra hermana Daisy Rivero, nuestra prima, también a Yadira Lugo, mi hermana y amiga en Cristo, mi hermana Sandra Pizarro, Arlene Bravo, Xiomara Méndez. Dios bendiga cada vida, mi hermano David Muñiz, Javier Rodríguez. Estamos muy contentos de poder compartir por estos medios, así que en esta mañana acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos nuestra vida delante de ti. Señor, te damos las gracias porque tú nos permites abrir los ojos a un nuevo día. Oh Padre, en esta hermosa mañana te presentamos este devocional, reconociendo, Padre amado, que nada somos si tú no estuvieras presente en nuestra vida. Oh Padre, en esta hermosa mañana te presentamos este espacio. Reprendemos todo aquello que pueda hacer la contra, Padre, y que en este momento permite que seas tú, Señor, hablando a cada vida. Reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir si tú no estuvieras presente en nuestro espíritu. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Simón se ha vuelto un poco loco aquí, así que comenzamos leyendo la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 16, versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y fíjate que en esta palabra nos llenamos de sentimientos encontrados, cuando en ocasiones nosotros también hemos llorado la caída de alguien que hemos conocido, de algún hermano que ha militado en la fe con nosotros y por alguna razón ha tenido la dificultad de continuar. También hemos llorado las veces que hemos visto a un joven salir de manera inesperada y tomar decisiones incorrectas y verlo que tu vida se apaga antes del tiempo determinado, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay cosas que nos pueden afligir, que nos pueden hacer llorar, pero fíjate que en esta palabra se nos habla claramente de una situación, y era que en medio de la situación de Israel estaba bajo un gobierno, ¿verdad?, de monarquía, pero sabemos en la palabra del Señor que aquel primer rey que fue escogido por el pueblo fue llamado el rey Saúl. Este rey cayó delante, ¿verdad?, de Dios, y de alguna manera Dios lo desechó. Y la palabra del Señor nos habla del amor de Dios, que es incondicional. Fíjate que nos pone a pensar en ocasiones que Dios, un Dios de amor, tal vez no lo vemos en esa otra postura de un Dios que juzga. Pero sí nosotros sabemos por la palabra que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es amor y grande en misericordia. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que en un momento de nuestra vida se nos ha prestado la vida como un préstamo, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios en esta tierra, para que nosotros seamos la expresión de Dios en medio de
de una vida que aparenta ser normal para muchos, ¿verdad? Donde hemos podido lograr unos años de servicio, tal vez un retiro, tal vez algunas cosas que nos hemos propuesto y otras que han llegado de manera inesperada y por alguna razón estamos fuera del servicio, tal vez como en mi caso particular, donde acontece una situación de salud y fue el momento donde el Señor permitió que en mi vida hubiera un stop para esa área, donde nosotros, reconociendo el llamado de parte del Señor, sabemos que hay algo que tenemos que hacer y es predicar la palabra. Y fíjate, me llama la atención que dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es que Samuel fue aquel niño que fue criado, que fue la respuesta para una oración de una mujer que no podía tener hijos, de una mujer que era burlada por la otra mujer de su esposo. Sin embargo, Dios, ella cada año iba hasta el lugar a hacer el sacrificio, pero regresaba de la misma manera. Hasta que un día dice la palabra del Señor que ella se propone entregar su alma y pedir de una manera diferente, porque ella pidió y en esa oración ella derramando su alma allí frente a tal vez a este sacerdote llamado Elí. Dios te bendiga, madre. Sabemos en la palabra del Señor que Elí la tuvo por ebria porque pensó que ella estaba embriagada, pero el llanto que ella tenía y la turbación que ella llevaba la hizo hacer un pacto con el Señor, y en aquel momento Dios, que ve el corazón, la miró con misericordia, como siempre nos mira, y porque no hay oración sin respuesta, y dice la palabra que Dios responde al clamor de esta mujer llamada Ana. Y sabemos que Samuel fue la respuesta para ser el sacerdote, para un sacerdocio que había caído como el sacerdocio de Elí, pero este sería entrenador de aquel niño que estaría tomando el lugar de oficiar dentro del tabernáculo, que fuera criado para un día ser el sacerdote también de Israel. Vemos en este capítulo 16, vemos a un Samuel ya hombre, está llorando la caída del rey Saúl, el primer rey de Israel, y sabemos que en la palabra estos cuadros están para nosotros tomar nota, para nosotros aprender que la vida no se puede detener porque Dios nos da una asignación. Fíjate que cuando terminamos nuestra asignación en la tierra, nosotros somos llamados delante de Dios, porque la palabra dice que nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y es por esa razón que nosotros, entendiendo que nosotros estamos en esta vida con un propósito, en este cuadro vemos la situación de Saúl. Saúl había hecho muchas cosas erradas delante de Dios, y dice la palabra que Samuel se entristeció. Samuel era el nuevo sacerdote para el pueblo de Israel, era el hombre que mantenía el contacto con el cielo a favor de la nación de Israel, y sabemos que en la palabra del Señor hubieron muchas cosas que acontecieron para el tiempo. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos hablando la palabra de Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, y habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjate que el pueblo de Israel había pedido un rey en esos días, había pedido un rey que fuera también atractivo, un rey que pudiera llamar la atención, que representara bien la nación de Israel, porque ellos querían tener un gobierno que fuera como el que ellos veían de los pueblos cercanos. Pero se les olvidaba que cuando Dios pone a un rey, es necesario que es Dios quien pone reyes y quita reyes, que no se desconecte del cielo. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 1. Y sabemos en la palabra del Señor que se vale que hay momentos para llorar. Hay momentos donde nosotros también lamentamos la caída de alguien que a lo mejor conocimos en sus buenos tiempos, y a lo mejor abandonó la oración, se cansó en el camino y lo hemos visto retroceder. Y eso
eso puede ser causa de tristeza, causa de dolor, porque nunca es bueno ver a un amigo retroceder. Pero es necesario que nosotros aprendamos a tener esa intercesión. Fíjate que en medio de aquella situación, Samuel se le había olvidado la posición que tenía como sacerdote, y es que Samuel estaba demasiado identificado en lo humano con lo que estaba ocurriendo con Saúl. Saúl había sido desechado. A Saúl se le había otorgado el depósito de la unción de ser rey en Israel, y el que era rey en Israel tenía la presencia. Dios te bendiga, hermana Mayra y Ángel. El Espíritu Santo descendía sobre ese rey para hacer lo que tenía que hacer. Pero sabemos que la monarquía cayó por eso mismo, porque la monarquía, lejos de acercarse a Dios con los sacerdotes y hacer lo que había que hacer en el pueblo se mantuvo mirando sus pueblos más cercanos y tratando de imitar lo que hacían las naciones paganas. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió, el fallo que le ocurrió a este primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl tenía la apariencia, tenía la corona, tenía la estatura, tenía todo para haber llegado a ser un buen rey en Israel. Sin embargo, comenzó mal, comenzó a hacer negociaciones erradas con reyes que no tenía que haber hecho, y la palabra del Señor nos deja ver claramente que tomó del botín que tampoco le correspondía, y la palabra del Señor nos lo muestra a él consultando también a la divina de Endor, consultando a los muertos, porque un pecado te lleva al otro. No solamente se accede con una mentira, sino que continuarás mientras lo sigas practicando, mientras no te apartes del pecado. Tu vida va a caer en una situación de descenso, y es que cuando nosotros comenzamos a alejarnos del Señor, comenzamos a descender. Fíjate que no es que no puedas tener debilidades, porque el mismo apóstol Pablo decía que en la debilidad es que entonces Dios muestra su fuerza, porque, ¿verdad? Que diga el débil, fuerte soy. Y en el momento de nuestra mayor debilidad, Dios viene a nuestro encuentro. Pero la palabra en este cuadro nos habla de un Samuel que está tirado ahí llorando. Había pasado mucho tiempo, no estaba haciendo el trabajo de intercesor tal vez. Había pasado mucho tiempo, no estaba oficiando, conectando al pueblo con el cielo, porque la labor de un sacerdote era no detenerse en el clamor, era que el fuego tenía que permanecer en el altar, era que era necesario que se hiciera lo que había que hacer. Pero Samuel estaba llorando por Saúl, seguía llorando la caída de alguien que estaba a la altura, ¿verdad? ¿Quién era el rey? Sabemos que la posición de rey era una posición de gobierno, una posición importante dentro del pueblo de Dios, pero lamentablemente en este gobierno de hombre se había ido a pique, porque Saúl se había desconectado de la palabra del Señor. Y es que cuando un pueblo se desconecta del conocimiento de la palabra dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es que cuando nosotros nos alejamos de la palabra, cuando nosotros olvidamos lo que el Señor dice en su palabra. Dios te bendiga, Kelvin Acevedo, buenos días. Estamos hablando la palabra de Primera de Samuel 16:1. Y decimos aquí que dijo Jehová: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y es que la palabra del Señor nos dice claramente que el pueblo de Israel había pedido un gobierno, y el gobierno que había pedido era el del hombre, la monarquía, era el reinado. Y el primer rey para Israel era Saúl, el hombre de la estatura, el hombre que era muy alto, muy esbelto, el hombre que tenía la apariencia, pero aparentemente también tenía recursos, porque él estaba en algún momento buscando, ¿verdad?, los rebaños que se le habían perdido a su papá. Y la palabra del Señor nos hace saber que dentro de aquellas tierras, aquellos tiempos, el que tenía un rebaño
bastante grande, tenía recursos porque podía hacer diferentes cosas, diferentes productos. Y vemos que Dios separa la vida de Saúl y le da la oportunidad de ser rey para Israel. Pero Saúl lamentablemente no tuvo en cuenta lo que Dios le había puesto en sus manos, y él comenzó a hacer negociaciones ilícitas y a olvidarse del propósito de Dios para gobernar. Y es que nosotros sabemos que en un mundo donde se hacen promesas y las vemos que son tiradas a tierra, que una de las características de que estamos en los tiempos postreros es la maldad de los hombres. Es que vemos entre personas, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, y vemos ese desamor que es característico de los tiempos finales, porque la palabra del Señor nos advierte que vendrían tiempos peligrosos donde la maldad estaría en abundancia. Y había aquí un sacerdote que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, un sacerdote que en vez de ir a buscar el consejo de Jehová para él poder ungir al nuevo rey para Israel, él estaba allí llorando, en su cama llorando y lamentando la caída del rey Saúl. Pero dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Se vale que llores, se vale que tal vez lamentes algo, pero no te puedes quedar detenido. Le dijo: habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Y es que nosotros sabemos que es cuestión de fe. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tenemos que reconocer que no hay oración sin respuesta, que Dios escucha el clamor de sus hijos, y que Dios había desechado a este rey por causa de su desobediencia, pero Dios quería llevar a cabo su plan, y el plan de Dios no se iba a detener. Era que el rey de Israel sería otro. Dios te bendiga, tía Luz Ramos, buenos días. Y estamos conversando la palabra de Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 1, hablando de la historia del pueblo de Israel que había pedido un primer rey para la nación, pero sabemos que los gobiernos humanos se quedan muy cortos. Y en unos días tan normales donde todo el mundo habla de sus posturas, donde todo el mundo habla de su verdad, de la posición que ocupa en ocasiones aún la política, sabemos que la palabra del Señor nos advierte que vendrían tiempos peligrosos y que es necesario para nosotros reconocer que Dios siempre va a proveerse de un rey, que Dios no va a dejar su pueblo detenido. Y aquí pasó exactamente eso. Mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, dice la palabra que ya Dios había escogido un rey de entre los hijos de Isaí. Dice la palabra que Dios estaba mandando al profeta, al sacerdote, para que fuera a la casa de Isaí de Belén y allí buscara a uno de los hijos de Isaí, que ya él lo había escogido como rey. Todos conocemos la historia y sabemos que mientras este Samuel había llegado con el cuerno del aceite para ungir a este nuevo rey, todos los hijos de Isaí habían pasado al frente, pero ninguno de ellos había sido aprobado. Y por eso cuando Samuel se da cuenta que tenía que haber un error, que tenía que haber faltado un hijo, en el momento casi del final le dicen: sí hay uno, pero él brega con las ovejas. Como que era menospreciado, era uno que no habían tomado en cuenta, era uno que para ellos no era considerado hijo. Y nosotros sabemos que en la palabra del Señor se da a entender el menosprecio que había sobre la vida de este siervo David, de este joven pastor que se convierte en el mejor rey para Israel. Sabemos en la palabra del Señor que Dios le dice al sacerdote Samuel que llene su cuerno de aceite, porque ya Dios se ha provisto de rey. Y mientras Samuel llegaba a la casa de Isaí y iba viendo uno por uno de los hijos de Isaí, pero no se le activaba, ¿verdad?, no, la confirmación de que era el hijo seleccionado. Cuando ya no quedaba ninguno para él, él comienza a preguntarle a Isaí si tenía que haber un error, porque Dios lo había mandado para allí. Él estaba muy seguro de que Dios le había mandado para
la casa de Isaí. Y qué hermoso es ver a alguien que se sabe conectar con Dios, a alguien que tiene convicción de que lo que está haciendo lo está haciendo porque Dios lo está guiando. Y es que para los hijos de Dios no hay casualidades, todo obra para bien, aun aquello que no podemos entender, aun ese alguien que conociste en una fila tal vez de un supermercado o de un banco, o ese alguien que a lo mejor de manera inesperada has hecho un clic en amistad. Yo quiero decirte que cuando has puesto tu vida en las manos del Señor, todo lo que acontece en tu día es programado por parte de Dios. Y es que en los hijos del Señor se muestra esto. Y mientras Samuel lloraba boca abajo allí al rey Saúl por causa de la frustración de ver que había desechado, había tenido en poco aquella unción que Dios le había entregado de gobierno, porque todo el que recibe una unción de gobierno es para que ejerza el poder de Dios en esta tierra. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene una unción para poder ejecutar la palabra de Dios, para poner orden en la casa. Por eso nosotros no le servimos a Dios a nuestra manera, sino en la manera que la palabra y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos guía. Y entonces vemos aquí a un Samuel llorando, detenido, lamentando la caída de un hombre. Y es que el ser humano siempre va a cometer errores, el ser humano siempre va a fallar, pero Dios eso no lo detiene. Dice la palabra que ya Dios se había provisto de rey, y el rey que Dios había seleccionado era el menospreciado en la familia de Isaí, porque cuando Dios escoge a alguien, lo escoge no solamente por lo que se ve de afuera, sino por ese secreto que hay entre esa persona y Dios, esa comunión que hay entre esa persona, porque cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y de eso se trata. Cuando clamamos al Señor hay dirección. Cuando clamamos al Señor, el Señor te da instrucciones precisas. Cuando clamamos al Señor, nuestros ojos se abren. Cuando clamamos al Señor, sabemos que la tierra tiembla ante la presencia de Jehová. El Sinaí se encendió en fuego, tembló ante la entrega de la Torá, de la ley a Moisés. ¿Cuánto más un ser humano no va a temblar ante la presencia de Dios? Porque es que cuando la presencia de Dios se hace real en nuestra vida, algo se tiene que expresar, algo se tiene que manifestar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Samuel perdía el tiempo llorando, detenido por la caída de un hombre, el plan de redención no se podía detener. Y es que Dios ya había seleccionado a uno de los hijos de Isaí, y sabemos que mientras nadie lo consideraba importante, porque él dijo: en iniquidad me concibió mi madre. Probablemente no era hijo legítimo de la casa, ¿verdad? Pero esos detalles no se nos dan, simplemente nos dicen esas palabras: era el menospreciado. Pero Dios nunca mira la apariencia, Dios ve el corazón. Y dice la palabra que cuando tú cargas una palabra, una promesa sobre tu vida, eso es suficiente. Y dice la Escritura que Dios ya había escogido a David, aquel que ellos no pensaban que podía llegar tan lejos. Fue el mejor rey que tuvo Israel. A pesar de sus errores, hubo una unidad en medio de aquel reinado. Pero la palabra del Señor nos deja ver en estos cuadros que si Dios está presente en la casa, que si Dios está presente en el gobierno, en lo que ejecutas, tú vas a tener la aprobación de Dios. Cuando nosotros consultamos lo que no se debe consultar, en el caso de Saúl, consultó el espíritu de un muerto. Y nosotros sabemos que los muertos, después que se van de esta tierra, nosotros sabemos que no tienen permiso para bajar y descender a la tierra. Si algo así te sucede, definitivamente no es el espíritu de un familiar, simplemente es un demonio, simplemente es algo de los aires, porque los aires están saturados. Pero es por esa razón que nosotros te enseñamos la palabra, porque en este cuadro de la palabra, mientras había un Samuel llorando la caída del rey Saúl, Dios
Dios no iba a detener su plan. Dios se había provisto de un rey, y ese rey no era conocido como un guerrero, no era conocido entre sus hermanos, porque tal vez sus hermanos lo veían como pequeño, el más joven, inexperto, pero en Dios ninguna de nuestras experiencias son pasadas por alto, porque cada experiencia que llega a nuestras manos, que vivimos en nuestra vida, es parte de un adiestramiento, es parte de un trabajo que Dios asigna en nuestras manos. Por eso en esta mañana yo quiero decirte que todo lo que estás viviendo en tu vida no es para que te paralices como Samuel y te eches a llorar y no hagas nada más. Y el Espíritu de Dios tuvo que hablarle y decirle: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Levántate y llena tu cuerno de aceite, porque había que ungir al nuevo rey. Ya él se había provisto de un rey. Es que cuando Dios tiene planes y propósitos, Dios le va a dar la instrucción exacta a su siervo para que vaya y le unja. Y esto me trae a mi mente el recuerdo de aquel pasaje en el Nuevo Testamento de un Saulo de Tarso, quien había estado haciendo cartas para perseguir a los seguidores de Jesús. Sin embargo, el Señor mismo se le aparece y lo detiene, lo pone ciego en él por su luz de su presencia, y él se cae del caballo, pero Dios envía a uno de sus siervos a orar por él. Y ese siervo, asustado, decía: no, es Saulo de Tarso, ¿cómo yo voy a ir allá? Ese estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, las instrucciones fueron dadas, porque solo hace falta alguien que se conecte con el cielo, que ponga su oído en el cielo y traiga el reino a la tierra, porque Dios te ha dado el poder, porque Dios te dio poder para atar y para desatar, para arrancar y para plantar. Y en esta hermosa mañana tienes el poder en tu boca de dar vida y de dar muerte. Intercede, eres ese sacerdote para este tiempo, y es que Dios está buscando las vidas para que puedan llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de arrepentimiento. ¿Qué mensaje? El mensaje de salvación. Dios te bendiga, Mayra Nieves, buenos días. Y estamos compartiendo la escritura de Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1, donde vemos en un gobierno de monarquía, donde ese primer rey, Saúl, cae, es desechado por causa de hacer muchas cosas que eran contrarias a lo que Dios había estipulado. Dice la palabra que hubo uno que estaba llorando la caída de un gran amigo, tal vez de un rey a quien admiraba. Era Samuel. Samuel se tira a llorar cuando ve la caída de Saúl y el desecho, ¿verdad?, que Dios le hace por causa de tener en poco la posición que Dios le había dado. Y es que cuando Dios nos ha asignado una labor, Él pone ese Espíritu Santo en nosotros a funcionar, y en realidad nosotros tenemos que reconocer que en nosotros no podemos, sin conocimiento. De nada vale el conocimiento si la sabiduría de Dios no está. Simplemente el conocimiento es una parte del intelecto, pero si no tenemos la sabiduría, no la podemos ejecutar. Y es necesario que nosotros entendamos que mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, Dios se había provisto de un nuevo rey en Israel, uno que era menospreciado, uno que en los mismos salmos dice que en pecado me concibió mi madre. Puede que no fuera el hijo legítimo de la familia y tal vez por eso era el menospreciado, pero sí lo que sabemos es que Dios lo había escogido, porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres, porque Dios nunca va a dejar su palabra en vergüenza, porque Dios honra al que le honra, porque Dios está cuidando de nosotros, no importa la circunstancia que te ocurra. Por eso en este día es para nosotros importante que tú entiendas que hoy tú y yo somos esos reyes, esos sacerdotes para una generación que necesita de intercesores, una generación que necesita que oremos unos por los otros para que el Señor se haga presente. Así que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy lo que tenemos es Instituto Bíblico, y sabemos que preparamos una generación de nuevos líderes, que ellos continuarán con la visión, porque esta palabra
palabra no se puede detener. Esta palabra tiene que llegar a diferentes lugares y nosotros simplemente somos una parte del cuerpo. En este hermoso día vamos a orar y yo te invito a que seas parte de la experiencia del nuevo nacimiento. Sabemos por la palabra que nosotros somos una parte de su cuerpo. No predicamos denominaciones, no somos un grupo religioso que se viste diferente. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son corazones transformados por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros y es quien nos pone a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Así que en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que has sido llamado para algo muy especial y es compartir la palabra. Claro que sí, oraremos por tu nieto Jaden. Claro que sí, vamos a estar orando y vamos a dar por terminado este devocional. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús te presento el nieto, Padre, de nuestra hermana. Señor, yo te ruego en esta hora que tú bendigas su familia, que tú bendigas cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, mira a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Maida Nieves, mi hermano Luis Mendoza, mi hermana Omaira y su esposo Ángel. Oh Padre, mis hermanos, Señor, Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Daisy Rivera, mi prima. Oh Padre amado, cada vida que se ha conectado con nosotros, Kelvin Acevedo. Y yo te pido, mi Dios, que tú bendiga a las familias. Oh Padre amado, que a la distancia, Señor, mi madre Antonia Ramos, bendice cada vida, Padre, que nos pueda conectar. Permite que tu palabra, Señor, les toque y les haga saber, Padre, que en ti hay perdón, que en ti hay poder, que tú siempre, Señor, harás lo que tienes que hacer. Padre, la gloria es tuya, dependemos de ti, entregamos nuestras preocupaciones en tus manos para que seas tú, Señor, quien obres a favor de mis hermanos. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, buen día y buen provecho. Gracias por estar con nosotros.